Mentalista. Cuando tenía 6 años, puse un gatito en un contenedor de plástico. Cerré la tapa. Era uno de esos contenedores herméticos. Yo no sabía eso. Estaba fingiendo que era una astronauta y que estaba viajando por el espacio. Luego, estaba mi caricatura favorita en la televisión. Inmediatamente quedé absorto. En ese entonces, los canales de dibujos animados tenían este esquema de transmisión sucesiva que hacía que los niños se quedaran pegados en el televisor. Me pasé un par de horas viendo la tele. Luego, volví a prestar atención al recipiente transparente. El gatito estaba acostado de lado y parecía que estaba durmiendo. Abrí la tapa. El gatito no se movía. Lo toqué y estaba caliente, así es que pensé que estaba durmiendo. Las horas pasaron y el sol se puso. No se había movido en absoluto. Me preocupé. Volví al contenedor y vi que sus ojos estaban medio abiertos. Todavía lo recuerdo vívidamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad de la sala de estar. Hacía frío. Siempre recordaré el pánico frío que se deslizó por mi brazo y corrió por todo mi cuerpo. Mi gatito estaba muerto y yo lo había matado. Lloré durante horas. Mi madre regresó por la noche y también lloró. Trató de consolarme diciendo que era un error, pero yo lloré todo el día. Y a la mañana siguiente recordé lo que había hecho y empecé a llorar de nuevo. Veía la televisión y lloraba durante la pausa publicitaria. Volvía a ver los dibujos animados y luego volvía a llorar de nuevo. Me sentí muy mal. Intenté estrangularme, experimentar lo que el gatito debió haber sentido hasta que murió. La asfixia se sintió terrible, pero nunca tanto como la culpa. 10 años después, tenía 16 años y era uno de esos adolescentes más insalubres de la zona. Me diagnosticaron trastorno bipolar y estaba empezando a oír cosas. Comenzó con un niño cantando en alguna parte. Me tumbaba en mi cama, tranquilo, y escuchaba a este chico cantando. Melodías extrañas con palabras ininteligibles. Si hubiera vivido en un apartamento lo habría considerado como un vecino de abajo o de arriba, pero vivía en una casa independiente. Nunca se lo mencioné a nadie porque tenía trastorno bipolar. Había investigado bastante sobre los trastornos mentales y este síntoma apuntaba claramente a la esquizofrenia, pero intenté ignorarlo. Entonces, un día, la voz que cantaba empezó a hablarme. Al principio era inocuo, como "me gusta eso". Cuando vi una foto de un pastel, ignoré absolutamente toda esa voz interna. Entonces, me empezó a preguntar: ¿por qué me ignoras? Estoy tan solo aquí. Estaba enloqueciendo en aquel momento. Había abandonado la escuela hacía 2 años y nunca salí de casa.
Nunca apagué las luces de mi habitación porque no podía soportar la idea de tener que lidiar con la voz en la oscuridad. Desarrollé insomnio y dormía durante el día, jugando videojuegos durante la noche. Estaba pensando seriamente en suicidarme. Estaba cada vez más seguro de hacerlo a medida que pasaban los días. Entonces, una vez, alrededor de las 3 de la tarde, me quedé dormido en la cama. Luego abrí un poco los ojos y la luz del sol no había cambiado. Así es que pensé que había estado dormido solamente por unos cuantos minutos. Sin embargo, sentí una presencia en la puerta. Giré la cabeza para mirar y lo que vi ahí me dejó petrificado. Había una cosa en la puerta que me miraba. Solo puedo describirlo como una criatura hecha de humo negro, con ojos rojos brillantes. Tenía la forma de un gatito. Estaba sentado en una postura que los gatos a menudo asumen, con las patas delanteras erguidas y las patas traseras sentadas. Me miraba con sus brillantes ojos rojos, medio enterrados en su cuerpo de humo que se elevaba levemente hacia la corriente del aire. Sabía que era el gatito. En medio del miedo intenso, sentí la culpa emergiendo desde el fondo de mi ser. En realidad no se había ido, sino que estaba enterrada muy dentro en mi alma. Me caían las lágrimas por la cara y le expliqué a la cosa que lo sentía. Lo había sentido toda mi vida y que estaba planeando suicidarme pronto de todos modos. Así es que tal vez él, en ese momento, podría quitarme mi cuerpo. Movía su cola de un lado al otro. No dejaba de mirarme fijamente. Entonces, por alguna razón, ya no le tenía miedo. Se veía tan desolado y solitario. Quería darle un abrazo. Mi madre había comprado aquel gatito porque sentía lástima de que yo viera la televisión todo el día solo hasta que su turno terminaba por la noche. Me sentí como si me mirara a mí mismo a los 6 años. Solo quería abrazarlo y decirle que no tenía que ser así y que todo había sido culpa mía. Luego me recuperé. Estaba en mi habitación, pero la cálida luz del sol se había ido y la luz fría y azulada de las 6 de la tarde estaba llenando mi habitación. Todavía estaba petrificado, con el sudor frío cubriendo mi frente. No pude levantarme de la cama ese día, excepto cuando salté de ella durante 10 segundos para encender las luces antes de que la noche apareciera. Extrañamente, la voz se fue después de aquel sueño. No oí ninguna voz del niño ni de su canto. Mi cerebro estaba en silencio. Y la ansiedad también desapareció. Me recuperé con el paso de los años y eventualmente fui a la universidad y todo ha estado estable desde entonces. Sé que aquella desgracia era mi culpa, o más bien el trauma de mi infancia jugando con mi mente. Pero aún así, es la experiencia más extraña, aterradora y triste que he tenido. Yo soy el documentalista. Y esto no fue mi intención.